Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos, un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones, a través de reflexiones profundas y también de temas divertidos. ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin, que las mujeres podamos darle voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí simplemente somos, sin etiquetas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Simplemente Somos. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Buenos días. Buenos días por la mañana a todos. Bueno, depende también a la hora que nos escuchen. Buenas tardes, buenas noches, buen camino al trabajo, buen regreso a la casa. También, o la caminada que se estén haciendo. Ay, qué rico. ¿Cómo vas? Bien. Bueno, y les traemos un tema que definitivamente yo creo que nos afecta a todos. A mí no. ¿No? No. Oh. Vamos a ver si en el diagnóstico no te afecta. A ver. Vamos a hablar de infoxicación. Bueno, ustedes saben que en esta era del internet, esta globalización pues tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y una de las desventajas es la cantidad de información que hay. Demasiado. Pues es una ventaja, pero también es una desventaja, porque filtrar información se nos hace muy complicado. A la misma vez, consumir tanta información es muy difícil. Sobre todo cuando no nos damos cuenta que estamos perdiéndonos ahí, como que terminamos en el mar de la información y no nos damos cuenta que estamos ahí. Claro, y es sutil y termina... Perdemos la perspectiva de lo que estamos haciendo. Y termina uno pues como drogado. Pero bueno, vamos porque ya nos estamos metiendo ahí como Ajá. profundizando y entendamos un poquito. Liz, Listo. ¿qué es infoxicación? Bueno, yo quiero decirte que encontré varios nombres, solo para que ya tú nos cuentes qué es, pero encontré, por ejemplo, infotoxicación, infodemia, sobrecarga informativa e infobesidad. ¿Ah? Vea, ese no lo había visto yo, Ah. infobesidad. Entonces, pero ¿qué es? Bueno, Al primero que final. todo es una sobrecarga de información y de manera superficial. Es decir, consumimos muchísimo contenido, pero nada de profundidad. Terminamos conociendo de todo, pero a la vez de nada. Eso es infoxicación. Pues el término realmente no es nuevo, el término es muy viejo. Yo creo que pues por la globalización ya, yo diría, me atrevería a decir que casi todos lo sufrimos, pero es desde 1996 y el primero que lo mencionó es Alphonse Cornella y hablaba pues de la cantidad de información y de que el problema es que no vamos ya a la fuente. Ajá. No sabemos cuál es la fuente. Y también en la velocidad que vivimos hoy en día, todos queremos consumir y saber en la mayor velocidad posible. Lo queremos saber todo. Lo queremos saber todo ya, pero no sabemos nada. Pues yo creo que si nos hacen preguntas de un tema determinado, hasta fingimos que sabemos. Y yo creo que eso también pasa mucho con la información de muchos blogs y de muchas fuentes. Claro, empiezan a surgir información que realmente no tiene ningún respaldo científico. ¿Y qué pasa con eso? También hay un tema de que lo que nosotros creemos es lo que nosotros buscamos reforzar. Entonces, en ese momento que nosotros decimos, bueno, somos humanos, estamos desarrollados, hemos tenido unos avances científicos enormes, ¿cómo es posible que no sepamos diferenciar entre una información correcta, incorrecta, lo que es mentira, tan básico como en una noticia? Liz, bueno, pero entonces, ahorita que estás hablando de esto, volvamos al tema de la fuente que estabas diciendo ahora, y es, ¿cómo reconocemos en este mundo de información también cuál es la fuente? Porque claro, por ejemplo, es como, no, yo lo leí en Wikipedia, no, yo lo vi en YouTube, no, a mí me lo dijeron en Instagram, y ya, esa fue
la palabra de Claro, Dios, esa es la sí. fuente. Bueno, por ejemplo, en las noticias hay portales que se dedican específicamente a buscar las fuentes y decir, esto es verdad, esto no es verdad. También se dedican a buscar en videos si están editados, si fueron manipulados. Entonces es una buena manera también la herramienta existe, Ujú, se puede buscar. Y ujú, la fuente, pues a mí me encantan los libros. ujú. Yo digo que es una manera más seria, más profunda, con un respaldo también científico. De alguna manera la formación de escritores de manera profesional em, buscan fuentes. Y digamos que no todo nos va a permitir ir a libros, porque, por ejemplo, cuando es algo teórico o algo conceptual, pues es más fácil ir a este referente. Pero puede que lo que me estás diciendo de las noticias, entonces ahí es, pues, en qué página lo vi y aprender a diferenciar o tener una página puntual donde yo pueda ir a Exacto. corroborar que esto es real. O si es una noticia que a mí me genera mucha expectativa o que me activa, pues entonces buscar en diferentes fuentes hasta corroborar que así es real. O también depende del sector que uno esté, en el que uno esté, si está en temas Ujú. de salud, si está en tema económico, si está en un tema que mencionabas de maternidad, ¿no? Como cada uno desde donde se está Cuando tú buscas informando. información, por ejemplo, ¿qué tipo de información buscas? Principalmente técnica, más como de mi profesión, pues que tenga que ver bueno, ahorita se ha diversificado un poquito en tema de emprendimiento o de maternidad o temas de marketing por el tema de Ujú. explotar, digamos, un poquito más cómo llegar a las personas. Pero siempre buscas, independiente del sector o del tipo de información que estás buscando, tú siempre buscas información, es porque tienes una duda. Sí, Necesitas decidir algo, necesitas tomar una decisión, ¿cierto? Pero a veces nace también es de la inseguridad, ok. muchas veces, ¿cierto? Entonces, bueno, puede pasar de una pregunta clara, pero entonces cuando viene y te ataca la inseguridad, dices, esto sí es así. Ujú, Yo creo que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Ya partiste de una creencia. Entonces empiezas, bueno, voy a ver si lo estoy haciendo bien. Y empiezas a buscar información, 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 y te encuentras con una cantidad de cosas que, ay, esto no, ay, esto sí, esto no, esto sí. Y hay que tener mucho cuidado porque empezamos a depurar información para validar creencias que tenemos, pero ujú. no para buscar la respuesta verdadera y real. Liz, yo me atrevo a decir, no lo tengo claro en mis búsquedas, no lo tengo, pero creería yo que tenemos más parálisis por análisis las mujeres muchas veces que los hombres. No lo tengo claro, no tengo la Ujú. estadística, no lo sé. Bueno, y porque somos mujeres podemos decir, bueno, lo vemos, lo miramos en el entorno, Y, nosotras y lo he vivido, mismas, lo de que no lo, lo tengo es un chiste, pues también. lo vivimos. Ujú. Y es, hace poquito estaba hablando con una médica anestesióloga y es como, no sé cómo voy a aterrizar toda la información que tengo, como que no logro ver el proyecto hacia dónde lo podría llevar. Y eso me hizo acordar también que, aunque no sea necesariamente superficial la información, muchas veces a mí me pasa, me siento tan insegura en algo que digo como no, hasta que no termine tal curso, hasta que no haga este otro, Claro, hasta la que no inseguridad. estudie tal, no paso a la acción. Y esto igual me va llenando de una sobreinformación que al final termino como, ni siquiera sé ya cómo lo voy a organizar. Mira, y por ejemplo, pues me voy a remitir a mi parte más científica. Cuando uno está investigando en un tema muy específico, pues uno necesita tener unos objetivos de qué es la pregunta que quiere solucionar. Y para eso tenés que tener unos criterios, unas palabras específicas y unas preguntas específicas. Te empiezas a ir por las ramas, porque también empiezas a encontrar una cantidad de información muy interesante, pero realmente no es la respuesta a tu pregunta. Entonces, por eso uno tiene que tener unos criterios importantes para no irse por las ramas. Em,
Y empieza uno, otro acto que es muy común y es guardar por si las moscas. Es que es importantísimo. Entonces empezamos en internet, en Instagram, en lo que sea, en cualquier red, y empezamos, ¡ay, qué receta tan chévere! ¡Ay, este ejercicio espectacular! Guardar, 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 guardar. O sea, yo ya ni sé cuántas cosas. Es más, no puedo encontrar nada en las cosas que tengo guardadas. Y la receta nunca se hizo, el ejercicio nunca se hizo. Pues eso es como mis principales intereses en Instagram, ¿no? Em, y entonces Cocina. sí, nos llena, ay, imagínate, y no cocino. Si algún día me da por cocinar. Imagínate que yo, por ejemplo, en Instagram, los guardados tengo casi como otra cuenta. O sea, como si Sí. yo siguiera una cuenta diferente. ¿Cuántos tienes? No, esto no dice números, pero Que no dice tengo número, demasiado. O pasamos, sea, que voy bajando, mira, sigo bajando, es bajando. súper difícil de buscar en los guardados. Ya ni siquiera sé qué tengo guardado. Bueno, hay categorías, pero pues Ujú. obviamente uno está siempre como tan en afán que, ay, lo Es ver más tengo, tarde, ver sí, más ver más tarde. tarde, pues ni siquiera en una categoría lo guarda uno. Entonces, bueno, En sí, eso. los boletines en los que uno se inscribe para que le lleguen al correo, mm, por ejemplo. Eso también es como, ay, sí, para que me llegue información de esto que me interesa un montón, pero luego son tantos correos que ya que uno ya no no lee leíste. nada. Entonces Mm. empieza a llenar ese correo de cosas y cosas. Mi esposo tiene, o sea, él no puede ver mi celular. No puede ver mi celular porque son unas notificaciones 560, 700 en rojo y él ve mi celular en rojo y es, pero ¿cómo puedes tener ese celular así? Y claro, porque todo siempre es como después, después, no lo leo, no lo leo, nunca hay tiempo. Y se llena uno de cosas, no le da, pues como quitarse de la suscripción. Entonces eso es otro tema. Se va llenando uno de correos no deseados, de posts guardados, Ujú. de cosas señaladas que nunca lo hace. Y el problema es que uno se habitúa a esa información, que estamos trabajando o que estamos en algo que no estamos metidos en nada de internet y llevamos un periodo largo, es como, ay, ¿qué me perdí? ¿Qué me perdí? Pero no solamente la información de la noticia del día o del video viral o la canción viral, sino también esa necesidad y esa cosa que alguien de pronto me necesita, urgente, tengo que responder. Entonces también es ese habituar que nos convierte casi que en una adicción de estar siempre conectados. Yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar a darnos cuenta del tipo de infoxicación que cada una tiene, pues es esa, observarnos y empezar a identificar si la mía es más de esto que estás diciendo último, de redes y de qué pasó en la actualidad que no supe, o alguien me puede necesitar y necesito estar conectada todo el tiempo. A mí, por ejemplo, yo logro reconocer que es más cuando estoy leyendo y entonces leo un término que no conozco. O hace referencia a este artículo, hace referencia a otro tema que tiene relación con... entonces, tengo la necesidad de irme a buscar sobre ese tema. Ujú. Y así me puedo ir yendo y termino hablando de otro tema o profundizando en otro tema porque así es como voy, digamos, navegando yo ¿Cómo, un cómo, poquito cómo la funciona tu déficit información. de atención? Entonces, también uno tiene que reconocer si solamente es curiosidad o es déficit de atención. Muchas gracias por ponerme en evidencia. Pero, claro, y ahí también es importante eso, porque yo no lo había reconocido Ujú. hasta que mi querida psiquiatra me dijo como, a ver, es que hay un tema de déficit de atención también y llevaba 38 años simplemente creyéndome la más curiosa del mundo. Entonces también ahí es importante cuando yo caigo en cuenta de eso, pues ahora sí soy un poco más atenta soy más consciente cuando me estoy yendo y me puedo poner un límite mucho más aterrizado. Antes era como, llegaba a la Ujú, China y no me daba cuenta. ujú. Eso Entonces pasa, también es darnos cuenta cuál es nuestro tipo de infoxicación también. claro, totalmente de acuerdo. El otro es la comparación. ¿Cómo funciona ese? Pues puede ser como individuos o como empresas. Si tienes tu propio emprendimiento, pues estás mirando qué está haciendo el otro.
y me empiezo a comparar. Digamos que desde un punto puede ser ventajoso y saludable, pero desde otro puede ser muy perjudicial, porque si te quedas solamente en la comparación, entonces pues es tóxico, es muy Te estás tóxico, porque perdiendo también de nunca, tu esencia. exacto, entonces pierdes lo que tú estás haciendo, el propósito por lo que estás haciendo y te estás fijando es en lo que está haciendo el otro. Pasa también, por ejemplo, con lo personal como individuos, con nuestros roles de mamás, con nuestros roles de mujeres. Entonces empezamos a compararnos con la vida perfecta, con esta que maneja su crianza respetuosa y sus hijos maravillosamente, en un mundo que es totalmente imaginario. También nos comparamos con la que hace ejercicio, tiene su cuerpo esbelto, maneja su vida a la perfección, es empresaria, empoderada, ta, ta, ta. Nos comparamos y eso nos saca de lo que nosotros somos realmente. Porque además nuestro cerebro tiende a hacer el cierre completo de la historia que estamos viendo. Entonces, todo lo que vemos en Instagram, nosotros le hacemos el cierre alineado con eso que vimos. Es decir, la que está haciendo el súper ejercicio y se ve súper sonriente, mi cerebro termina de cerrarlo como que ella en el resto de su día y cotidianidad sigue igual de vital y de sonriente y de armónica en todos En los aspectos todo. de la vida. Ujú. Entonces, mi comparación no solo es frente a ese cuerpo o a ese ejercicio, sino que empiezo a compararme con un imaginario del resto de lo que mi cerebro cerró con esa historia. Y con la maternidad es muy real, Liz, pues que también pasa muchísimo. Y yo creo que la infoxicación surge de ambos lados. Ayer me mandaste un artículo de un creador de contenido Ah, sí. que me parece muy importante Ujú. también, porque a veces desde afuera decimos como, pero ¿por qué esta gente sale a decir todo esto? Y resulta que es que hay un montón de audiencia Que la consume. que está consumiendo y celebrando que esto esté. Entonces también terminamos entregándole a los creadores de contenido, no solo me refiero a youtubers, instagramers, sino incluso autores, referentes de diferentes ámbitos, a que sigan creando este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en la maternidad, yo la verdad me considero muy crítica de, primero, las posturas extremas, pero además de posturas extremas dadas por personas que o no son mamás Ujú. o son papás u hombres que no tienen, o sea, una distancia con lo que estamos viviendo y, por ejemplo, terminamos entregándole y nos termina faltando criterio para decidir qué es lo que voy a consumir y a quién le voy a terminar entregando ese poder. Total. Y llega un momento en que uno se satura de tanta información, por ejemplo, de maternidad y crianza. Yo estoy en un punto en que yo empecé la semana, yo te conté, Sí. yo empecé, no quiero ver más. O sea, Ujú. empecé a darle, ¿cómo se dice? Unfollow Sí. a un montón de cuentas porque ya estoy hasta aquí. Estás desintoxicándote de la infoxicación. Y de maternidad, sobre todo, porque es que es demasiado y entonces es la teoría de esta con la teoría de aquella, que te mueve esto, que yo no sé qué. Bueno, tenemos que sincerarnos que nuestros hijos son únicos, nuestra manera son únicas y pues realmente digamos que pronto puede encontrar uno una guía, pero la única manera de actuar está en el día a día, en ese toma de conciencia, en ese exacto momento en que se te presenta esa dificultad. Pero realmente cuando tu hijo te está haciendo pataleta, pues no vas a decir, ay, espérate un momentico, ¿qué fue lo que dijo Julianita cuando un niño hacía pataleta? Vení. No, realmente en ese momento es que tenés que tener una conexión contigo, con lo que realmente eres. Entonces, y bueno, y no todos hacen ni la misma pataleta, ni... Entonces hay que darle un poquito como, bueno, bajémosle a este tema, además que yo ya estoy pasando mi matresencia, creo yo. Entonces ya uno le baja como pues unos graditos de intensidad a todo ese tema de crianza, que se pone uno como que se envuelve, como que el cerebro lo envuelve y solamente quiere consumir ese tema. En otro episodio vamos a hablar de ese tema, que es un tema muy interesante también. Liz, lo estamos hablando con la maternidad, pero aplica para todo, ¿no? Y es que Para la todo. infoxicación
pues nos genera una sensación de pérdida de control, de falta de evaluación crítica de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos buscando. Este foco, creo que tú lo has dicho súper y me parece que es vital y es como usar casi que como mantra, ¿cuál es el propósito de, o cuál es la pregunta que quiero resolver? ¿Cuál es el foco, no? Y esto me va a ayudar a, sí, muy chévere esto, otro, pero ven, chum, volvamos acá. Eso no es lo que estoy buscando. Claro, yo, por ejemplo, Ujú. tengo que hacerlo muchas veces y es como foco, 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 ¿no? Como, y en las conversaciones también me va pasando. Entonces es como, hey, volvamos al foco. Y Ujú. esto cuando lo vamos activando, pues esta práctica también va entrenando el cerebro a ir filtrando, ir organizando esto que estás haciendo de replantear cuántas cuentas estoy siguiendo, con qué tipo de información. A mí me ha pasado con los boletines en el correo. Yo puedo tener también muchos correos. De hecho, mi esposo me aplaudió la semana pasada porque Que le dije, hiciste mira, estoy en limpieza. cero. Y él no podía creerlo. Mi hijo una vez cogió mi WhatsApp y me lo devolvió y me dijo, ya estás en ceros. Oh Y yo, my God. "Ah". Bueno, ya saben, cuando Diana no conteste, eso fue lo que pasó. No es personal, mi mamá ya sabe que no es personal, mis amigas más cercanas, mi esposo, no es personal. Pero a lo que voy es, realmente, a mí me tocó, por ejemplo, empezar a revisar en los correos a qué boletines estaba inscrita y empezar a desinscribirme de todo Ujú. esto, porque de verdad que era como, por si de pronto, ay, este tema me interesa, pero cuando ya fui como un punto de realidad, dije, no lo voy a leer. Cuando lo vaya a leer, pues vuelvo y lo busco. Y entonces, porque claro, yo iba a borrar y es como cuando uno tiene un montón de cosas guardadas en un closet por si de pronto. Claro. Y entonces es, venga, ¿cuánto tiempo lleva guardado este boletín sin que lo lea? ¿Cuántos de este mismo tema tengo guardados sin leerlos? Pues no lo voy a leer en este momento, no es real. Y entonces me empecé a desinscribir de todos estos porque me estaba saturando y porque a pesar de que no lo leyera, me generaba la ansiedad de saber que estaban ahí Estaban ahí, claro. y eso pues aturde un montón la cabeza, además con él. A mí no me genera ansiedad. De hecho, después cuando voy borrando, digo, ¿para qué? ¿Esto para qué? ¿Por qué lo estaba buscando? Ajá. Entonces sí, pues es como volver al centro, al propósito y empezar a depurar. Entonces, para repasar, Ujú. ¿cómo podemos prevenir esto? ¿Cómo podemos hacer nuestra vida un poquito más armoniosa? Bueno, pero entonces para repasar, ¿qué es infoxicación? Entonces, la infoxicación es la sobrecarga de información con poca profundidad. Y si es con mucha profundidad, ¿no es sobre información Sí, también? también, pues porque si no tienes tu propósito y, o sea, Ujú. no estás respondiendo tu pregunta, no cumple con tu propósito de lo que estás haciendo y además te ocupa un montón de espacio en el día, pues estás intoxicado. Liz, yo creo que ahí tenemos que observar el saboteador. Ujú. Porque este saboteador también puede hacer este parálisis por análisis y es, todavía no estoy suficientemente preparada. Entonces puede que no esté haciéndolo Ah, también, superficial la claro. información, puede que de Ujú. verdad yo esté pagando unos cursos y haciéndolos a profundidad, pero sintiendo que todavía Me falta necesito más. más para Y poder ese es salir. el miedo, me estoy perdiendo información si no estudio más, si no busco más, si no leo más. Y que eso también nos pasa, por ejemplo, en el mundo espiritual ocurre cuando uno empieza con una terapia, se da cuenta que hay otra Hay que puede otra y hay complementar y otra. después hay otra teoría que dice. Y si no hay un punto de partida para yo decir, pues voy a salir con esto, efectivamente me voy a quedar Ujú. esperando a saber todas las terapias para poder salir a decir, ya sé, porque ahí también hay otra cosa que se nos juega y es el síndrome del impostor. Claro. Y es no sentir que yo sea digna de decir o de compartir algo O que porque no tengo todavía las no soy suficiente capacidades. o porque no tengo las capacidades. Entonces, observar también desde dónde viene esta sobreinformación, en qué me estoy sobreinformando esta infoxicación, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son mis temas o mis áreas en las que me estoy infoxicando para dejar de ir en automático y empezar a Sí, tener total. más control de esto? ¿Y qué podemos hacer para disminuir entonces, o qué otras cosas podemos hacer para disminuir la infoxicación? Bueno, lo que hablábamos de buscar fuentes de calidad y tener Sí. un par de ellas, lo que decías, puede ser un portal de noticias
que uno sepa que son serios, que no se van a inventar nada. A veces los serios se descachan también, pero uno tiene, Sí. y esto es lo más importante para mí, crea tu propio criterio. Ujú. Y a veces el sentido común es el más Sí. escaso de los sentidos. O sea, nos falta un poquito preguntar como, bueno, viene, no sé, un asteroide que yo no sé qué, y eso se vuelve viral, porque vende, es una emoción que es el miedo que vende mucho, pero no decimos, ay, un momento, esto sí será real, de dónde viene, dónde proviene, la NASA ya lo dijo, vamos a la página de la NASA, la información está ahí. Ujú. En vez de darle clic y darle forward, entonces, pues espérate, ve a la NASA y pregúntate, Ujú. busca la información. Está en español, está en inglés, está en varios idiomas. Em, la noticia siempre amarillistamente, momento, pues no reaccionemos, es que reaccionamos muy rápido, no reaccionemos, esperemos un momento. Pasa muchas veces que, me acuerdo una noticia la semana pasada horrible y todos juzgamos. Y a los 2 días salió una historia totalmente diferente, donde la mujer era la víctima. Y esa mujer, 2 días antes, fue juzgada muy duramente. No sé qué estás hablando. Estoy Es una, pensando en la es, chaca. una noticia que, no me acuerdo dónde pasó, el caso es que encontraron a la mamá de un bebé y el bebé de 8 meses muertos dentro del carro. Entonces era en un motel. Entonces la Ah, historia sí era vi el anunciado, pero no leí. como que la pelada se había metido en el motel Sí. con un tipo, Y que el niño se había muerto y que solo. cuando, sí, pero como que los gases del carro eran tan fuertes que cuando ella entró murió. Pues resulta que ya están buscando al sujeto que entró con ella, que fue que la expareja la secuestró, la metió al motel, la violó, dejó el niño 8 meses en el carro y después los mató a los dos. Y todo el mundo empezó a juzgar mucho Que ella había que sido ella la había sido la irresponsable. irresponsable, cómo deja al niño en el carro para ir a motelear, bueno, una cantidad, un sinfín de cosas, pero siempre la historia detrás no la sabemos. Y con todas estas redes y con todas estas noticias, lo que hacemos es juzgar, criticar, siempre, siempre nos vamos al dedo. Entonces es, bueno, hagamos nuestro propio criterio, o sea, pongámonos en una posición más neutra de decir, siempre, siempre hay otro lado de la historia. Seamos más generosos con los demás, seamos más amorosos. Pudimos haber sido nosotros los que estuvieran ahí en esa historia. Sin duda. Yo creo que esto que estás diciendo, pues es como la infoxicación que ahí sí tenemos todos de las redes sociales y que Ujú. nos hace sentir que además tenemos la potestad de opinar frente Ah, a claro. todo. Somos expertos, además. Además, somos expertos, nunca haríamos, siempre lo haríamos de la mejor manera, esto nunca nos hubiera ocurrido a nosotros, o sea, esto es una humanidad súper perfecta y parece que viniera, toda la información de las redes viniera de otro planeta, porque aquí Ujú. nada pasa, aquí todos somos súper tesos y lo hacemos súper bien. Pero por otro lado, Liz, está cuando yo busco la información para yo, como que yo soy la que se está saturando, entonces también volver al foco, volver a ese criterio que yo también lo quisiera unir con la fuente, pero entonces aquí la fuente me parece súper bonito pensar en si es noticia, si es teoría, lo que sea, ese autor referente, ese noticiero o ese periódico, pero además volver a la fuente interna, Ujú. ¿no? Como a reconocer yo cómo me siento con esa información, a mí cómo me llega. Esa información, por más real incluso que sea, cómo se alinea con mi historia, porque volviendo a crianza o volviendo a la forma como voy a emprender, la forma como voy a hacer X práctica para llegarle a más personas, cada uno tiene una esencia, cada uno tiene una historia, unos paradigmas, y ahí necesitamos también identificar esa información que estoy recibiendo, cómo se alinea con mi fuente Ujú. interna también, para que no sea como que, ay, es que yo lo leí y entonces así lo Sí, estoy ya. Ujú. haciendo, ¿no? Sino como
vení, pues, sí, es muy real esto que estás diciendo, pero conmigo, pues, yo no puedo hacerlo de esta manera, no lo logro, mis creencias, mi filosofía, mi práctica de vida, en fin. Creo que por ahí iría un poquito cómo podemos aterrizar. Bueno, cosas más técnicas que se pueden hacer con la infoxicación. Hay como apps o no me acuerdo cómo se llama, pero que hace que impida tantas ventanas Ujú. emergentes o filtros con cómo filtrar el correo para que se vayan a spam ciertas cosas o a otra carpeta donde no sature tanto la información, ¿no? Como ayudarnos Sí, también. también se pueden bloquear Exacto. palabras claves en las aplicaciones para que no te aparezca publicidad de cierta cosa o post de diferentes temas. Y Ujú. lo otro también es muy importante en la parte práctica, es separar un tiempo, un espacio específico en el día Sí. para buscar esa Ujú. información. Si a ti te gustan las noticias, está bien, perfecto, pero Un rato. separa una hora del día en buscar las noticias. Eh, si te gusta, no sé, cualquier tema relacionado con, no sé, influencers X, bueno, pues te dedicas un ratico a mirar esa información que hay, no todo el día mirando a ver qué aparece nuevo. Ujú. Creo que Yo todo creo que ya lo lo hemos abarcamos. compartido. Yo creo que aquí la pregunta sería, pues, ¿cómo a ti te ha impactado esta infoxicación también? Darnos cuenta de eso, empezar a hacer algunas prácticas que nos resulten más saludables y que nos traigan mayor bienestar. Y estamos empezando año, así que es súper valioso también empezar con este hábito de cuidarnos porque además depende solo de nosotros. No podemos Ajá, decir, es que no, por todos lados me llega la información. Tenemos forma de de controlarlo. controlarlo. Así que pues que esta sea una invitación también para empezar a darnos cuenta cómo nos está impactando esta infoxicación y cómo podemos empezarnos a cuidar. Así es. Muchas gracias por compartirnos todo esto y a ustedes las invitamos y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Instagram como Simplemente Somos Podcast, en YouTube, en Spotify y en todas las demás plataformas de streaming. Y tienen también un enlace para que se inscriban y puedan recibir toda la información de nuestros círculos de mujeres, de los temas que vamos a estar tocando y de todos los eventos en general. Así que súper bienvenidas para que sigamos creciendo juntas. Gracias. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah,